Y la Escritura dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Seremos libres cuando la palabra actúa en nosotros. Hay una gran diferencia entre ser una casa y ser un templo. Esto no es la iglesia, ¿no? Usted forma parte de la iglesia. ¿Dónde se encuentra usted con Dios? ¿En qué lugar? Algunos hermanos decían, bueno, cuando voy a la Leonera o allá, acá, ahí me encuentro con Dios. No, usted se encuentra con Dios en su cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese concepto para nosotros tal vez no nos dice mucho, pero fue revolucionario en su época. Porque para el pueblo de Israel el templo de Jerusalén era todo. ¿Dónde se manifiesta Dios? En el templo de Jerusalén. ¿Dónde ocurren milagros? En el templo de Jerusalén. ¿Dónde se trata la palabra? En el templo de Jerusalén. Y Jesús le dijo a la mujer de Samaria, ni en este monte, ni en Jerusalén, sino en toda la tierra. Si usted tiene una duda, yo te voy a contar un testimonio. Había un hermano en la iglesia muy amoroso, muy buen acomodador. Llegaba una persona, adelante, pase. No, lo ubicaba. Y él también recogía la ofrenda. Y usted sabe que si usted tiene 10,000 pesos en su cartera, usted es el mayordomo de esos 10,000 pesos. Y Dios no dice, ahí no me meto. Pero si usted coloca esos 10,000 pesos en el ofrendero, ¿ya cambió el valor? ¿Cambia el valor? No. Cambió el dueño. Y ahora Dios es el responsable de aquello. Y tuve un sueño con esa persona. Él había llegado de otra congregación. Y el sueño yo lo veía sentado a los pies de un pastor. Y en el sueño me venía una voz que me decía que el pastor era el padrino. Como la película del Padrino. Yo nunca he visto la película, pero me la han contado tantas veces que como que ya la he visto ya. Y me quedé con ese sueño. Dije yo, ¿por qué este hermano yo lo vi a los pies de ese pastor? Y el sueño se me repitió en la mañana, al mediodía, en la tarde. Señor, por favor, dame la interpretación del sueño. Vino la interpretación. Está sacando plata de la ofrenda. O sea, se iba a media con Dios. Era mediero ahí. Pero ¿cómo le dice usted al hermano aquello? Si usted le dice, usted está sacando dinero de la ofrenda, ¿qué le dice él? No, jamás, jamás. Pero una hermana entregó un diezmo y dan 2 billetes de 5,000 pesos. Yo llamé a un diácono, ven. Revisa este sobre. No tenía indicado la cantidad, solo el nombre de ella. ¿Cuánto? A ver, habían 2 billetes de 5,000 pesos. Le dije, hermano, ¿por qué no va usted a dejárselo al tesorero? Y a los 10 minutos le dije yo, hermano, traiga el sobre que recién le entregamos. Hermano, vea cuánta plata hay. ¿Cuánta plata crees tú que había? 5,000 pesos.
la iglesia no está sola. Amén. Ay de aquel que atente contra la unidad de la iglesia. Ay de aquel. Porque la iglesia está sujeta, como decía el pastor Adolfo, es un organismo vivo. Va avanzando la iglesia, va avanzando. La unidad no es una opción. No es si tú decides unirte o no. No es una opción. Usted debe unirse sí o sí. Yo sé que no soy monedita de oro ni billete de 20,000 pesos para que todos me abracen. Para que todos. Pero Dios no le permite romper la unidad. Yo quiero compartirte sobre este tema que ya hemos ido compartiendo. La unidad no es una opción. Y qué agradable es saber que todo lo concerniente al propósito de Dios está determinado por Él mismo. Cuando visitamos una familia y hay problemas, dificultades, que acá, que allá, que el orden económico, que... A ver, lo primero que empezamos a indagar es, ¿hay unidad? ¿Está la unidad? Porque si no está la unidad, el diablo comienza a trabajar. Esto nos lleva a entender que el Señor no abandona sus proyectos divinos a nuestros criterios, a nuestras buenas ideas. Lamentablemente a veces actuamos como si Dios necesitara de nuestro consejo, ¿eh? Lamentablemente. Es evidente que Dios en este tiempo quiere obrar de una manera poderosa. El mundo está esperando, está expectante. Pero lo primero que Él quiere hacer, ordenar su casa. Es lo primero, ordenar la casa de Él, que es la iglesia. Para ello, no tiene que colocar nada nuevo, sino simplemente llevarnos a observar lo que Él ya ha determinado en las diferentes áreas de la vida. Ahora, la iglesia está puesta en este mundo para responder al llamado de Dios. ¿Te sientes llamado por Él? Te hago la pregunta. ¿Te sientes llamado por Él? En esto es muy importante definir la vida. Muy importante. Muy importante definir la vida para con el Señor. Colocar atención a la unidad. Ahora, hay forma sencilla y práctica. En Rancagua, años atrás, se hizo un curso para aquellos profesores que querían ser profesor de religión evangélica. Hincadores. Para uno sonaba como híncale el diente, pero era hincadores. ¿Ah? Y el director, me contrató para hacer una clase de orientación y me dijo, por favor, pastor, no haga de la clase una prédica. No haga de la clase una prédica. Que haga clase. Sí, no hay problema. Y justo era todos los sábados en la mañana.
Y justo un sábado, antes de comenzar me tocaba las 2 primeras horas, que comenzaba a 8:30, 2 horas pedagógicas. Y llegó un hermano con una guitarra y le dije, hermano, cantemos un momento. Nos pusimos a cantar y el Espíritu Santo comenzó a manifestarse. Pero para el director, ¿qué era lo primero? La clase. Así que andaba fuera de la sala con una vena. Ocupé las 2 horas, no en cántico. Seguí, hice la clase y al final volvimos a cantar. Y yo le dije, por favor, le dije al director, ¿quién le toca la clase ahora? Tal persona. Y no va a venir, profesor. Ah, está bien, pues aquí vamos a orar, pues. Porque la iglesia tiene que orar, ¿cierto? Y resulta que esa iglesia que ora, si la iglesia ora, Dios trabaja. Si la iglesia no ora, trabaja usted. Se fatiga, se cansa, nos peleamos, nos reñimos, nos acuchillamos, ¿no? Cortamos la cabeza. Pero si la iglesia ora, y yo le dije a los jóvenes, era un curso como de 50 alumnos, ya no eran niños, eran hermanas de edad, algunas. Por favor, los que quieran ir a cantar al fondo del patio y acá vamos a ir a la biblioteca y vamos a orar porque la profesora no vino. Y se acercó una niñita, no era niña, una jovencita. Le dije, ¿cómo están ustedes? Ella se acercó a ella y me dijo, pastor, tengo miedo. ¿Miedo? ¿Y por qué tiene miedo usted? Tengo miedo, me dijo, no sé por qué, pero tengo miedo. Es que, ¿sabe? Puede ser, me dijo, que tengo que dar el martes un examen de grado en la Universidad de Talca. Está estudiando pedagogía en matemática ella. Y tenía que dar un examen de grado. Entonces le dije, puede que sea eso. Y bueno, ¿y cómo está su vida espiritual? No estoy bien. Bueno, arregle ahora su vida, pues, hija. Arregle ahora su vida. Ahora doblíguese ante el Señor, recobre lo que Dios tiene para usted, pues, hija. Lloró, se quebrantó, seguimos orando. Bueno, terminó la oración, siguió la clase y yo me fui. Y el día domingo, ella vivía en San Vicente, va con su hermana a comprar pasajes para ir a Talca. En la tarde, el día sábado, esta niña le dijo a la hermana, ¿sabes que renové mi vida con Cristo? ¿Por qué no lo haces tú? Ella se pusieron a orar y las dos entregaron su vida totalmente al Señor. Y fueron a comprar pasajes para ir a Talca. Viene el terremoto en la zona central. Antes del último terremoto, cayó un planchón de una casa, murieron las dos. Las dos murieron. El pastor me fue a buscar y me dice, no sabes lo que pasó. Y me contó. Fuimos a San Vicente, estaban los 2 ataúdes ahí. Es delicado, hermano, si usted no obedece al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra que en los últimos tiempos Dios hablará a través del Espíritu Santo. Amén. Y yo ahí le dije a la familia, ella está en un lugar mejor. Ella. La iglesia tiene que acostumbrarse a mirar el mundo. Si usted quiere cambiar las personas, tiene que amarlas primero.
Es verdad que la vieja de la esquina es complicada, es verdad. Es verdad que es complicada. Pero usted va a ir con el amor del Señor. Mi hermano, la unidad no es una opción. No es una opción. El Señor no abandonó ni abandonará sus proyectos para la iglesia. Obviamente que en este tiempo Dios te va a usar a ti. Te va a usar a ti. Si algo va a hacer el Señor, lo va a hacer a través de ti. Había un cántico antiguo. Somos sus manos, somos sus ojos, la niña de sus ojos. Tú eres de un gran valor, pero si tú no lo crees, no funciona. Dios sabe matemática, ¿sí o no? Dios sabe mecánica, sabe cocina, sabe de todo. Pero si tú no te desarrollas, va a ser un jardín infantil toda la vida. Y un alto porcentaje de la energía se gasta en los hermanos dentro de la iglesia. ¿Y quién va a ir afuera? Mi hermano, veamos una escritura. Juan capítulo 12, versículo 23 al 27. Dios nos dice, mire hijo, yo sé que usted tiene una filosofía de vida, yo sé. Pero si usted se convirtió, si se bautizó, murió para sí. Amén. Murió para sí. Para mí no fue tan fácil. Trabajaba en el Liceo Calcastro, tenía una cátedra ahí. Y el Señor me empezó, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Tenía que renunciar al trabajo. Tenía 2 hijos, ahora tengo uno más, 3. Y mi madre me enseñó la filosofía de este mundo. Con plata se compran huevos, con plata. Y nadie te va a regalar nada. Esa es la filosofía que me enseñó mi madre. Y llega diciembre, yo le dije al rector, voy a presentar mi renuncia. ¿Qué? Me dice. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir al pastorado, a un ministerio pastoral. ¿Estáis loco? Me dice. Aquí te llega un cheque todos los meses para el sustento de tu casa, tu familia. Y yo quiero que ocupes la cátedra aquí de orientación. Para eso yo te quiero. Pero yo tengo que obedecer a Dios. Ay, ahí no me meto, dijo. Pero una cosa, anda a conversar con alguien, oye. No te vayas a equivocar. Anda a conversar, piensa que tenés que pagar arriendo, tenés que pagar alimentación, tenés que pagar. Sí, sé todo eso. Mira, me dijo, vuelve en marzo, aquí voy a dejar tu carta. Y por favor, piénsalo. Volví en marzo, le entregué la carta, la carta la validé. Una carta de renuncia. Me dijo, oye, ya que estáis convencido, me dijo, pide por nosotros, ya que tú estás más cerca del de arriba, me dijo. Salí. Llegó marzo, me sentí el ser más flojo. ¿Qué voy a hacer ahora?
pero Dios no se olvida de lo que es de Él. Es responsable. Amén. Mi hermano, Dios nos pide bajar esa banderita del yo, bajarla, para que Él pueda darle dirección a nuestra vida. Juan capítulo 12, versículo 23 al 27. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, ¿qué dice después? El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué vino a hacer Jesús? A cumplir la voluntad de papá, del Padre. Vino a restaurar lo que se había quebrado. Pero se pagó un alto precio. No fue gratis la salvación, no fue gratis. El precio se pagó y lo pagó el Señor por nosotros. Por eso nos pide tener una mentalidad de cuerpo, no una isla, no el llanero solitario, el Rambo, no, yo me la puedo, Dios. Déjenme a mí nomás. El diablo le encanta eso, ¿eh? Dios quiere una iglesia unida. Acá tenía que subir a la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios te puede mandar a distintos lugares. ¿Cuál es la parte nuestra? Obedecer. Él verá el resultado. Vamos a obedecer. Romanos 12, versículo 3 al 5. Esta es una palabra apostólica que Pablo le escribe. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense decir con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Un cuerpo unido, ¿eh? Funcionando. Es muy claro que el comienzo de nuestra vida, lo primero que tiene que restaurarse es la relación con Dios. Lo primero. Luego, en la continuación del proceso, sigue con Dios en el camino formativo, ¿no? Por supuesto que Dios nos va a llevar a experiencias para que nuestro carácter sea fundido, ahí, fundido, para que el desarrollo sea efectivo.
En la práctica significa empezar a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por cierto, es algo maravilloso, pero a la vez es un hecho que nos compromete, porque tenemos que responder a esa relación. Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Señor. A ninguno de nosotros se nos dio la opción de escoger a su hermano, ¿verdad? A ninguno de nosotros. A ninguno de nosotros se nos dio escoger a mi hermano, a mi hermana. Siempre cuando me piden, pastor, ¿puede hacer un responso fúnebre? ¿Sí? La primera pregunta que yo hago, ¿conocía al Señor la persona? No, no lo conocía. Pero no me niego. Voy a hablarle a los vivos ahí. Y yo me paro frente al cajón ahí, lo toco y digo, el cuerpo que está acá, la persona que habitó este cuerpo tomó muchas decisiones, buenas y malas. Pero hay una decisión que cambió el destino. ¿A quién pertenece su vida? Y espero que esta persona haya tomado esa decisión. Hasta ahí llego yo, porque si no me van a... Porque si digo, esta persona está en este momento en el infierno, no, ahí ya... Voy a hablar a los vivos. Mi hermano, Dios comienza y tiene la facultad de restaurar. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Con Dios las cosas pueden comenzar de nuevo. Amén. Con Dios puede comenzar todo de nuevo. ¿Fuiste abusado? ¿Fuiste violentado? ¿Fuiste engañado? Las cosas viejas pasaron. Ahora toma la nueva identidad. La iglesia tiene la capacidad para sanar los enfermos en el nombre del Señor. Esto en la práctica significa formar parte del cuerpo de Cristo. Mi hermano, qué bueno que podemos tomar decisiones. Dios nos ha colocado en su familia. Es mejor que asumir esas implicancias serias que significa aceptar a aquellos que están en Cristo. Son nuestros hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, miembros. Y voy a ser uno con Él. De aquí arranca un principio divino. Si la iglesia realmente fuera discípulo del reino de Dios, muchas cosas serían distintas, diferentes. Porque muchas veces nos manejamos en nuestras relaciones bajo nuestros propios criterios. Es más, a veces usamos argumentos para convencer de que estamos en la razón. Y eso acentúa la falta de unidad. A veces se maneja un lindo lenguaje, pero poca realidad. Poca realidad. La primera y gran verdad es que nuestras relaciones, sobre todo, somos hermanos en Cristo. Como dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué interesante.
el primero entre muchos hermanos. Tenemos un hermano mayor, se llama Jesucristo. ¿Qué hermano mayor tenemos? Cuando María Magdalena fue al sepulcro y se encuentra con el Señor, creía que era el hortelano. El Señor le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. Es la primera vez que Jesús habla de hermanos. Ve, anda a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Gracias, Señor. ¿Cuál es nuestra función? Tenemos que aprender a usar las capacidades espirituales que Dios nos ha dado. Cuando el Señor me indicó el ministerio pastoral, yo le dije: Señor, está bien, aquí estoy, pero necesito las competencias pastorales. Necesito las capacidades pastorales. Si usted es discípulo de Cristo, necesita las capacidades espirituales que Dios tiene para usted. Pídala. Dice la Escritura: no tienes porque no pides. Ahora, la primera y gran verdad es que somos hermanos en Cristo. Para eso debemos funcionar. Bueno, estábamos en una reunión de puras hermanas. Yo estaba con mi esposa. Y de pronto viene la voz del Señor y me dice: échalo fuera, échalo fuera. ¿Y a quién? Se habían puras mujeres. Échalo fuera. Yo decía: a ver, ¿puede un demonio atacar a un cristiano? ¿Puede un demonio atacarlo? Y ahí de pronto una mujer empezó a ahogarse, a ahogarse, a ahogarse. Y yo me fui, oré y entendí que era una presión demoníaca. En el nombre de Jesús, sal de aquí ahora. Sal de aquí ahora. Bueno, la mujer se fue al suelo y todo. Y yo llegué a casa, noté todo lo que había ocurrido. Después fui a visitarla, tenía los ojos negros. Había orinado fetidez, había botado varias cosas, había tenido un trabajo de hechicería oculto. Y empezamos a trabajar ahí. Empezamos a usar las capacidades que Dios nos da. Amén. Y qué hermosa es la unidad cuando se potencia en aquello. Mire, 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Gracias, Señor. Somos muchos, pero debemos estar unidos. Somos integrantes del cuerpo de Cristo. Es obvio que debemos tener funciones específicas. El Señor no le dio forma a la iglesia para que fuera decorativa, sino efectiva y funcional. Efectiva. Una iglesia efectiva, que ora, que ayuna,
que ruega, que pide por aquellos que están afuera, por aquellos que están sin Dios, por aquellos que sienten que su vida no vale nada. Dios dice, yo te he elegido a ti. De la manera que Él puso a los miembros en función como Él quiso, aquí es donde hay que trabajar, en torno a la unidad. Papá dice, yo quiero en la iglesia lo que he venido a restaurar a través de Cristo, que es el sacerdocio. Y aplíquelo, aplique el sacerdocio. Esto significa que va a potenciar el cuerpo de Cristo. Cada uno va a funcionar de manera distinta. En la medida que surge alguna gracia, un don, que hemos visto, la tendencia es como separarse, y no trabajar con el cuerpo. Esa persona se va a secar, porque la vida está en el cuerpo de Cristo. Y la unidad, Dios quiere que su pueblo sea unido. Recuerdo bien cuando una vez en la comunión de pastores en Rancagua pretendíamos traer a Carlos Anacondia. Ufa. Se iba a llenar el estadio El Teniente. Estaba casi todo preparado. Y Carlos Anacondia lo preguntó, ¿están los pastores unidos? La respuesta, no, no están unidos. Entonces no voy. Porque si no están unidos, Dios no va a poder obrar como Él quiere. No vino. Porque la iglesia, si está unida, se va a potenciar. Y el diablo no va a tener espacio. Mi hermano, yo sé que a algunos les gusta la independencia, estar solito, estar... Pero Dios dice, tienes que unirte. ¿Por qué algunos se separan? Porque no son aceptados, dice. Otro porque quiero destacarme entre los demás, dice. Aunque estas parecen razones válidas, pero son peligrosas, porque van en contra de la unidad. La unidad no es una opción que podamos elegir. Dios no nos permite la competencia dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es un factor negativo en el proceso, en el desarrollo de la obra. Es un proceso engañoso. Tengo que preguntarme, ¿cuál es la motivación que tengo al hacer la obra del Señor? ¿Es para encontrar una plataforma de despegue? ¿Para eso? A veces, bajo esa circunstancia, es impulsivo, ¿no? Agresivo. Quiere anunciar el Evangelio. Bueno, está bien. Pero si no está unido al cuerpo, tarde o temprano se va a fatigar. No podemos darnos el lujo de ser descuidados en el desarrollo del propósito de Dios. Porque tarde o temprano vamos a cosechar las consecuencias. Más bien vale la pena oírnos, prestarnos atención,
para poder trabajar juntos. Debemos, como decía el pastor Adolfo, apreciar lo que Dios provee. Dice Romanos 12:10, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y dice Mateo 10:40 al 42, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El que a mí me recibe, dice el Señor, es porque ha recibido al hermano. Sin duda, la preocupación central de Dios está en el desarrollo de la iglesia, tal como Jesús la proveyó. Él envió un plano. ¿Qué son los dones? Son regalos, ¿verdad? Es como esos arbolitos que se adornan con luces, ¿cierto? El arbolito puede sacar pecho y puede decir, ¿viste que soy más hermoso que tú? Le dice. Pero todos esos adornos no son de él. Los dones y carismas Dios te los dio para que la gloria sea para Él. Amén. Dios quiere que usted se proyecte. Si va donde el boliche de la población y va a comprar, muchas gracias. El Señor lo bendiga. Se dan cuenta ellos. En el pasaje donde vivíamos en Rancagua, un día se celebró el Día de la Villa. Y el Día de la Villa, un organista, pero fiesta, baile. Y nosotros estábamos en la casa nuestra, la 520. Y yo le dije a mi esposa, vamos a servirnos anticucho ahí, pues. Vamos a servirnos anticucho. Y nos sentamos en una mesa y ellos como que empezaron a bailar como en cámara lenta. Yo le dije a mi esposa, estamos echando a perder la fiesta. Porque ellos nos respetaban. Y para más, vendían unos números de la rifa y nos sacamos el pollo de la rifa. Y como a las 3 de la mañana ya estábamos acostados en casa. Vecino, se sacó el pollo. Nos integramos a ellos. Es verdad. No nos aislamos, no éramos los canutos que... No, nos integramos. Después, un accidente, 3 vecinos graves en el hospital fruto del accidente. Venían de una farra, obviamente. Vecina, ¿cómo está el vecino? Ahí está el hospital, terrible. Vamos a verlo. Fuimos a orar por ellos. Y llegaban a cortarle la luz y el agua. Yo le dije a mi esposa, oye, llevemos un dinero para ellos, porque ellos necesitan. Y fuimos. Le llevamos un dinero. No, recíbelo. Hasta el día de hoy ellos cuidan nuestra casa ya.
Porque el mundo te está esperando. No te cierres. El mundo te necesita. Dios dice, quiero que vayas. El que a mí me recibe, recibirá una riqueza grande. Dios está preocupado, por supuesto. Tiene un proyecto en la tierra. Nada va a cambiar, pues, lo que Dios tiene. Nada. Los carismas y los dones son capacidades para practicarlo afuera. Dentro de la iglesia, pero afuera también. Una niña profesora, yo entré al pasillo, estaba llorando. ¿Qué te pasó, hija? Que mi mamá, mire, mi mamá me adoptó a mí. Mi mamá, y me despreció. Ahora ya no quiere nada conmigo. ¿Y por qué, hija? No sé. Pues. Me crió desde niña, pero ahora no quiere nada conmigo. ¿Y qué pasó? ¿Usted fue adoptado usted? Sí. Yo también, le dije yo. Yo soy adoptado. Ah, sí. Sí, también soy adoptado. ¿Cómo se llama su papá? Jesucristo, Él me adoptó. Somos adoptados, ¿verdad? A ella se le llenaron los ojos de lágrimas porque pude empatizar con ella. Oré por ella. No juzgues al mundo. No lo juzgues. Ni trates espiritual a aquel que no ha nacido de nuevo. No. Muéstrale la luz. La luz. Muéstrale la luz. Ellos van a llegar, van a llegar. Y espero encontrar a la iglesia, hermanitas y hermanitos amorosos, cariñosos, ¿verdad? Que lo abracen, que lo besen, ¿cierto? Que se interesen en él, en ella, que se interesen. Le preguntaron a un joven que tenía un problema, caminaba con defecto, y le preguntaron, ¿y por qué te quedaste acá en la iglesia? ¿La primera iglesia que visitas? No, no es la primera iglesia. Es que en esta iglesia me han nombrado por mi nombre, no por el sobrenombre. Para el mundo, el sobrenombre. No, acá me nombran por mi nombre. Gracias, Señor. La unidad va a permitir que los dones del cuerpo fluyan. Que los dones del cuerpo de Cristo den los frutos deseados. Yo sé que muchos llegan tan enrollados, que hay que comenzar el trabajo. Dios quiere proyectar nuestra vida. Él ya nos dijo, ¿no? Que seamos sal y luz. La sal potencia los sabores. La luz ilumina. La luz tiene interruptor. En torno a nuestra proyección en el mundo, para ellos tenemos la palabra de Cristo, el sacerdocio para practicarlo. Que sean uno, para que el mundo crea, que sean uno. ¿Llegó el enfermo? Si colocamos las manos sobre los enfermos, ¿qué tiene que ocurrir? Ellos sanarán. Pero hágalo. No lo piense, hágalo.
Mi hermano, si la iglesia como tal ha de salvarse y salvar al mundo, tienen que ocurrir a lo menos tres cosas. Primero, debe dejar de ser una iglesia encerrada en sí mismo. Dicen que la iglesia de Jerusalén se encerró. ¿Qué le envió el Señor? La persecución. De ahí arrancaron y llevaban la palabra. Debe dejar de ser una iglesia encerrada en sí mismo. Debe definir nuestra vida para con Dios. Yo siempre digo, defina su vida para con Dios, hijo. Creemos que tenemos ejemplos suficientes en la palabra del Señor con Israel. Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Éxodo 19:6. Me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Mire el proyecto de Dios, ¿ah? Un reino de sacerdote y gente santa. En el colegio donde hacía clase, todos los lunes me pedían dar una palabra a los jóvenes, todos los lunes, porque había un acto todos los lunes. Y después, ya el mundo pedía bendecir todo. Un día saqué unas camisetas a un club deportivo del colegio para que yo los bendijera las camisetas también. El mundo actúa así. Porque ellos reconocen cuando la persona tiene gracia de Dios. Dios le dijo a Moisés, me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Un pueblo que lo represente dignamente ante las naciones. ¿Cuál fue el error de Israel? Hacer del Dios del mundo un Dios para ellos. Ese fue el error. No, Jehová es Dios nuestro, no es de los demás. Y cuando vino el Mesías, el Señor, hasta el día de hoy se tragaron la mentira, hasta el día de hoy, que Jesús no era el Mesías. Hasta el día de hoy Israel no se restaura espiritualmente, hasta el día de hoy. Mi hermano, la idea de Dios es tener un pueblo que lo representara. Lamentablemente las continuas divergencias, puntos de vista, se encerraron en sí mismos. De esta manera se frustró lo que Dios había proyectado con ellos. No sea que nosotros, por no oír lo que el Señor está diciendo, nos encerremos en nuestra propia problemática y dejemos de cumplir el rol que nos corresponde entre las naciones. Amén. Mira tus manos. Dios dice, manos santas van a ser usadas. Usadas. Si comparamos a Moisés con Cristo, ¿qué diferencia? Moisés bajó con las tablas de la ley. ¿Qué hizo la ley? Los mató. Murieron. Se vieron lejos, lejos de Dios. Aparece Cristo y que dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Vengan los que tengan problemas económicos, vengan, vamos a orar por ustedes. Y el Señor ha obrado milagros, porque Dios quiere un pueblo fiel, mayordomos fieles. Lo segundo, la iglesia debe disciplinarse
a pensar en sí misma como un todo, no como unidades separadas, aisladas, un todo. Nuestra mentalidad fragmentada nos ha incapacitado, lamentablemente, para actuar como un todo. Es verdad, Señor, ¿por qué le encargaste algo tan serio al hombre? ¿Por qué? ¿Por qué nos elegiste, Señor? ¿Por qué no enviaste a los ángeles? Los ángeles no están para predicar, estás tú. Los ángeles no están en las calles para predicar, en las casas estás tú. Y te eligió a ti y te entregó a ti la palabra. Pero qué valiosa es la palabra profética, ¿verdad? ¿La valorizas tú? Qué valiosa es la palabra profética. Mi hermano, Dios me está mostrando esto para ti. Dios me dice esto para ti. Corta esta situación para que el camino sea derecho para tu vida. Y Dios te dice esto para ti. ¿Eso quién lo debe decir? La iglesia. Y le va a hablar al mundo. De pronto usted va a estar en casa y le va a decir, ve, anda, anda. Mi esposa estaba en casa, cocinando, y de pronto sintió que tenía que ir, cruzar la calle al frente para ir a orar con la vecina. La vecina no está en Cristo, pero tenía que ir. ¿Cuál fue la respuesta? Mañana voy a ir. Mañana. No, tiene que ser ahora. Después la vecina desapareció 15 días. Y Anita, ¿qué te pasó? Me vino un infarto al corazón. ¿Cuándo? ¿Cuándo cree usted que le vino un infarto? El día que Dios le había enviado a mi esposa para... Mi esposa ahí, papá, perdóname por favor. Porque Dios te va a mandar y no te va a decir todos los detalles. A veces caemos en tanta incredulidad que si envía un ángel para hablarnos, le pedimos al Señor, manda al otro ángel para que confirme si este es verdadero. Tenemos que disciplinarnos a la obediencia. Nuestra mentalidad fragmentada no nos sirve. Mi hermano, Josué cuando tenía que tomar Jericó, llamó a la unidad. Van a hacer comida para 3 días. Todos. Dios entregará la estrategia divina. Dios la entregará. Estamos en un plan de conquista para el mundo. Conquistar al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo sea salvo. No hay otra alternativa. La iglesia debe disciplinarse a usar sus propias armas y no las del mundo. Alguien dijo que el mundo ha ocupado los medios de Dios para hacer la obra del diablo. Y la iglesia ha ocupado los medios del mundo para hacer la obra de Dios. Yo recuerdo cuando todavía no estábamos claros en la alabanza, apareció una alabanza que la cantaba la Coca-Cola, la chispa de la vida. ¿Ah? Pero es una canción que era de la Coca-Cola. Y tomamos eso y le cambiamos la letra. Y una persona que llegó a la iglesia nos dijo, no, chiquillo,
ustedes usen lo que Dios les da a ustedes. Eso es lo que Dios va a ungir. Y con Adolfo salíamos a la calle y cantábamos esas cosas. Hacíamos campaña en las plazas, íbamos. Hasta que papá nos aclaró, en obediencia. Amén. Termino. 2 Corintios 10, versículo 3 al 6. 2 Corintios 10. Dice la palabra del Señor: y aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando persuadido para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Hay púlpitos que yo califico púlpitos terroristas. ¿Hasta cuándo? Como que el diablo se asustaba. No, el diablo no está ni ahí, hermano. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí son poderosas en Cristo. Amén. Úsala. Úsala. Con los jóvenes teníamos en el patio de mi casa los días sábados un encuentro. Y cantando los jóvenes en el patio de nuestra casa, y la vecina del fondo tenía unos 2 perros policiales. Y ella colocaba la música mundana a todo lo que daba. Estos canutos, estos. Y los perros sacaban la cabeza, la aranda, y mientras nosotros estábamos cantando. Y un día le dije a los jóvenes: ¿saben, jóvenes? Vamos, preparemos esta semana, porque el sábado vamos a orar por esta situación. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué pasó? Empezamos a cantar y empezó el mismo show de siempre. La música fuerte y los perros, y empezamos. Ahora, jóvenes, en el nombre del Señor vamos a demonio, te reprendemos en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo te reprendemos. ¿Es una oración poderosa? Los perros cayeron al suelo, le dio como ataque epiléptico. Y lo dijo: mamá, mira los perros, mira los perros. Nunca más nos molestaron. ¿Por qué? Porque usamos las armas que Dios te ha dado. Amén. ¿El ayuno es un arma poderosa? ¿Sí? Siempre nos visitaba en nuestra congregación un hermano de Estados Unidos, Earl Aldrich. Venía él, arrendábamos un gimnasio así como esto, pero se llenaba, hermano, se llenaba. La reunión comenzaba a las 7 de la tarde y a las 6 ya la gente estaba lleno. Porque el hermano tenía gracia profética, el don de sanidad acentuado, y tenía discernimiento. Y los hermanos, y le daba a cada uno su tiempo, estábamos a veces hasta las 2 de la mañana, porque a cada persona le daba su tiempo, a cada persona. Pero dejaba a él, ya no venía, y la congregación se reducía a un 30%, los demás. Y yo le dije: hermano, por favor, no abusemos. ¿Qué querían ellos? Que el pastor le arreglara la vida. Ellos pecaban, pero lo querían usar como
jabón y toalla. Jabón para limpiarse y toalla para secarse, para seguir nuevamente en la... Y habían personas que decían, hermana, pero oró por usted ayer el pastor. Sí, porque oró por esta parte, pero me faltaba esta otra que no se lo dije. O sea, quería una reparación completa. Yo dije, un día le dije, ¿por qué no vienes a Granero? Pero no ores tú, ora por nosotros y nosotros vamos a orar por la gente. Ya, y él se sentó y la gente no pasaba. ¿Por qué no pasaba? Porque él tiene, nosotros somos de cartón nomás, dice, ¿eh? Él tiene, no hermano, la unción está en la iglesia. Amén. Gracias, Señor. Es el tiempo de cambios profundos. Cambiar nuestras motivaciones, nuestras actitudes, a fin de que el Señor pueda llevar a cabo sus propósitos. Que seamos uno para que el mundo crea. Gracias, Señor. Da un aplauso ahí al Señor. Gracias, Señor.